Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto reencontrarnos todos los sábados aquí en el refugio. Y hoy es un programa que me gustaría que se quedase hasta el final allí, porque Carlos Fuentes, Premio Cervantes 1994, hoy está aquí con nosotros. Este es su último libro, Instinto de Inés, pero con él vamos a hablar de muchas cosas, no solo de literatura, vamos a hablar de las Torres Gemelas, vamos a hablar de su encuentro con Bill Clinton, vamos a hablar de muchas cosas. Yo recuerdo la impresión que me produjo cuando en 1967 yo leí Cambio de piel. A partir de ahí siempre un libro de Carlos Fuentes siempre me provocó algo, algunas veces más pasión que otras, por supuesto. Pero Carlos Fuentes hoy aquí en el refugio hablando de muchos temas. También Osvaldo Bayer y la película que acaba de estrenarse de Eduardo Montes Braille, el autor de Harto de Borges y de Soriano, dos documentales que hizo antes de lanzarse a trabajar sobre la obra de Bayer. Hoy también entonces Osvaldo Bayer aquí con nosotros y esta película de Montes Braille. También quiero decirles, esto es muy importante, que el jueves comienza Leer es una fiesta. Esto me cuentan que comienza con un acto con la presencia de autoridades nacionales en la Biblioteca Nacional, en la sala Jorge Luis Borges, el día jueves a las 5 de la tarde. También vamos a hablar de Héctor Aguilar Camín y Las mujeres de Adriano. Hoy un libro muy divertido, un hombre que es fiel a 5 mujeres. Vamos a hablar de un libro malo también, ¿por qué no hablar de libros malos? El cochero, un libro de Aguinis y Bucay. Qué lástima que Aguinis se haya juntado con Bucay para hacer este libro, ¿no? Qué pena, realmente qué pena. Muchos otros temas, una película uruguaya, 25 Watt, una muy buena película uruguaya. Y qué alegría que el cine uruguayo nuevamente produzca algo de material. Una película buena de la cual también vamos a hablar junto con La fortuna de vivir, otra de las películas presentes hoy en nuestro programa. En instantes comienza El refugio por Canal 7 y para todo el país. La educación de un hada de Didier Van Cauvelaert. Un cuento fantástico que encantará a los niños que todos llevamos dentro. Publicó Alfaguara. Cebollita Maradona, un libro de Francisco Cornejo. El descubridor de Maradona y creador de los legendarios cebollitas. Nadie mejor que él podría haber escrito este libro que plasma la historia desconocida de Diego. En Cebollita Maradona están los años más felices del mejor jugador de todos los tiempos. Publicó Sudamericana. Porque fueron pioneros, maestros y protagonistas, Laboratorios Bagó rinde tributo a los grandes nombres de la ciencia médica argentina. Rodolfo Kraus, Bernardo Usey, Felipe Elizalde, Alberto Peralta Ramos y el doctor Francisco Muñiz. Bagó, ética al servicio de la salud. ¿Vieron? Les dije que era Julio Boca. Y tu cuerpo habla por vos. Tomando Serconvitacal, tu cuerpo dice que le das todo lo que necesita para estar vital y en forma. Toma yogur Serconvitacal y tu cuerpo va a hablar bien de vos. Este mes, disfruta el pote Ser a solo 59 centavos. Ahora, usted puede pagar con bonos deudas vencidas al 30 de junio. Con bonos del país, usted paga menos y Argentina gana. Infórmese 4345-9000. Criminales al acecho. Asesinos que dejan su marca. ¿Vos sabés quién lo hizo? Sí, claro que sé. El tipo que hizo esto
Murió hace 2 años. Código Negro, este martes a las 22 por Canal 7 Argentina. Este sábado a la medianoche te vas a sorprender con los mejores cortos del mundo. Cortos ISAT, sábado medianoche por Canal 7 Argentina. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Medidas para la reactivación argentina. Se reestructurará la deuda. ¿Qué significa? Ofreciendo títulos públicos con mejores garantías y a través de un común acuerdo para canjear la deuda con las provincias, los bancos y las AFJP, vamos a ahorrar 4.000 millones en el pago de los intereses de la deuda. Esto permite cumplir el déficit cero y al mismo tiempo dar respuesta a la gente que necesita ayuda social del Estado y comenzar a reactivar la economía. Argentina. Cuando hago cine me siento como en casa. Acá hay gente que me cuida, que me hace ver bien. Porque detrás de una película hay mucha gente talentosa trabajando. Y eso contagia. Uno trabaja mejor y el cine crece. Vení al cine. 15 y 16 de noviembre. Entrada en todas las salas del país, 2 pesos. Argentina, vamos. Hace poco tiempo estuvo Osvaldo Bayer aquí en el refugio conversando sobre su novela Rainer y Minot. En estos días vi la película Los cuentos del timonel. Ahí me enteré que había sido Bayer navegante. Nosotros, claro, lo disfrutamos en un matutino. Además, leemos siempre con muchísimo interés su Patagonia Rebelde, su famosa Patagonia Rebelde, o Seferino di Giovanni, ¿no es cierto? Pero ahora, una película que me puso en contacto con cosas que desconocía de Osvaldo. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal? Bueno, eso es Osvaldo y Osvaldo. Así eso, es, ¿no? así Uno es. célebre. Iba a decir tocayo. La película es de Eduardo Montes Braille, filmada gran parte en Alemania, donde pasás parte de tu vida. Sí. Y comienza, curioso, ¿no?, con una infancia en Belgrano, donde vos contás tu cercanía obligada, no deseada, con los nazis. ¿Cómo fue eso? Bueno, Belgrano C, toda esa parte... Belgrano R era inglés y Belgrano C era más bien alemán. Eran casas quintas, se vivía muy bien. Y bueno, y ahí vivía la colonia alemana y a partir del 33, el 80% de la colonia alemana, bueno, seguía las directivas de la embajada alemana, ¿no? Del barón von Termann, que era el embajador, un hombre que había sido SA. Y así que, pues, como te digo, el 80% de esa población era nazi, o por lo menos mandaba a sus chicos a las escuelas alemanas, que eran, por supuesto, custodiados por la embajada, etcétera. Pero mi padre era socialdemócrata, de manera que yo pertenecía al 20% restante, cosa que le agradezco muchísimo a mi padre. Pero igual, cuento ahí anécdotas que nos mezclábamos mucho, porque muy cerquita de ahí, a 2 cuadras de casa, estaba el club alemán en Cuba y Blanco Encalada, que hacían unas fiestas impresionantes. Y el cumpleaños del Führer, el 20 de abril, uno de nuestros amigos, un chico Roberto von Lünefeld, dijo, ¿por qué no se vienen al club? Y si no le dicen nada a su padre, y se vienen. Bueno, nosotros nos fuimos, porque como digo, había payasos en el espectáculo. Bueno, y me acuerdo muy bien cuando llegó el barón von Termann, el embajador, vestido de SA, y la banda rompió con la Baden-Weiler Marsch, que era la marcha de Hitler. Y entonces él miró a todo el público e hizo el saludo nazi. Y después entró y hubo baile, hubo discursos, como siempre. Es decir, desde chico eras bilingüe. De chico sí, sí. Ya, digamos... mucho más el español que el alemán. Pero el alemán era tu otra lengua, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda, sí.
Y desde ahí que en 1952, si no me equivoco, tu primer exilio es en Alemania. Claro. Bueno, yo diría, no sé si es primer exilio, fue una especie de exilio voluntario, ¿no? Nadie me echó, pero no podía estudiar lo que yo quería, porque quería estudiar filosofía y filosofía aquí en esos años Perón se la había dado al fundamentalismo católico de derecha. Bueno, yo no quería estudiar solamente Santo Tomás de Aquino ni San Agustín, así que fui a estudiar Hegel y Kant a Alemania. Osvaldo, ¿cómo es esta historia del timonel, no? Yo miraba la película, yo no sabía que habías navegado y también me enteré por la película de Montes Braille que te quitan la licencia. El peronismo te quita la licencia y te dice usted nunca va a navegar por en los buques de la patria. ¿Cómo fue esta historia? Fue porque, bueno, a mí realmente elegí eso de timonel porque siempre creí que para ser un buen literato o lo que sea había que navegar, había que ver esos mares abiertos y todas esas aventuras, la ballena blanca, etc. Pero bueno, me tocó el río, que tiene sus grandes bellezas, el río Paraná. Así que lo hice con mucho gusto. Y bueno, y se sucedieron una serie realmente de aventuras muy típicas, algunas muy cómicas. Y en el año, esto habrá sido en abril del 50, fue la famosa huelga marítima contra Perón. El gremio marítimo estaba todavía muy impregnado de anarquistas y socialistas, de manera que hicieron una huelga para no pertenecer a la CGT, como ordenaba Perón, sino seguir perteneciendo a la CEGEMA, que era la, digamos, CGT marítima. Bueno, y se hizo la huelga y yo navegaba en el vapor Madrid y fui el único que hizo la huelga, todos los demás ninguno. Así que, bueno, me desembarcaron en Rosario, me tuvieron 8 horas ahí de plantón. Yo creí que me iban a tirar al río Paraná, pero no pasó nada. Y después ahí fue cuando el hombre de la gendarmería, no, de Prefectura Nacional Marítima, el subprefecto, tomó mi libreta de embarco, que era una hermosa planilla, y la fue cortando en tiritas, y la rompió todo y lo tiró después al canasto de papeles y fue cuando me dijo esa célebre frase: usted jamás va a volver a navegar en los buques de la patria. Y tuvo razón, nunca más pude navegar. Estamos viendo imágenes de la película de Montes Braille, imágenes también tomadas de época, ¿no? Desde un archivo de época. Cuando uno disfruta la película, se disfruta, piensa en una excelente idea, que es un homenaje a un intelectual productivo, en vida, productivo, que tiene todavía mucho para ofrecer. Esto es poco frecuente, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, a mí me sorprendió muchísimo que justo a mí viniera este director Montes Bradley, que lo conocí cuando él hizo la película sobre Soriano. Cuando murió Soriano, entonces él hizo ese documental. Y me vino a ver, yo estaba muy enfermo de cáncer y me vino a visitar al sanatorio de Badenweiler. Y allí entonces con tiempo hicimos todo mi testimonio, el largo testimonio sobre mi amistad con Osvaldo Soriano. Bueno, y ahí me conoció y empezó a tener curiosidad, me empezó a hacer preguntas sobre mí, había leído algunas partes de mi obra y entonces decidió hacer esa película. Sin otros testimonios, porque tanto el Soriano que hizo él, después hizo una película que se llama Harto de Borges, bueno, donde se basa en el testimonio de otros escritores. No, acá no, acá es decir, la película es todo, la hablo yo y cuento yo los relatos y bueno, y cuento lo que me pasó en la juventud, en la niñez, bueno, y en las diversas cosas de la vida, en los varios oficios que tuve. Y en el sur también, viviste en el sur. Viví en el sur, claro, y me expulsaron de Esquel. Te expulsaron de Esquel, sí, por defender a los mapuches. En aquel tiempo, estoy hablando del año 58, vino la gendarmería a verme y me dijo si yo no sabía que Esquel era una ciudad fronteriza. Yo le dije, sí, claro, ¿cómo no voy a saber que es fronteriza? Digo, ¿por qué? Me dicen porque en las ciudades fronterizas hay más seguridad. Se guarda más la seguridad y no se pueden escribir las cosas que usted escribe.
entonces me dieron 48 horas para abandonar Esquel. Y también fue otra de las cosas realmente que amaba tanto yo la Patagonia y tuve que dejarla. Después volví, muchos años después, hace 6 o 7 años, y fui a visitar mi casa donde yo había plantado árboles, que veía yo desde lejos que ya estaban grandes y todo lo demás, y ahí sufrí la derrota más grande de mi vida. Ahí estaba viviendo el jefe de gendarmería de la zona, cuidando la seguridad, por supuesto. ¿Y hablaste con él? No. No, porque me dijo la mujer que estaba durmiendo. Sí. Claro, no tenía interés. No tenía interés, no tenía interés. Sí, claro. Yo le hubiera dicho así que cuide los árboles. Osvaldo, también en la película aparece la Patagonia trágica y tu relación con esa película, que fue una relación muy vital, por lo que veo, porque vos le impusiste, según cuenta la película, ¿no es cierto?, al director Héctor Olivera, que eras el que controlaba la parte histórica del film desde el principio hasta el final, ¿es así? Sí, claro, porque todos me dijeron, no, Olivera nunca ha hecho una película histórica, va a hacer cualquier cosa con tu libro y todo lo demás. Y entonces a mí me agarró un susto bárbaro. Y cuando él me llamó para comprarme los derechos, yo le dije, voy a esperar un poco, llámeme después. Me llamó a los 2 o 3 días y entonces le puse esas exigencias para que me dijera que no. Las exigencias eran de que yo estuviera siempre permanentemente en la filmación, que escribiera el guión y que fuera asesor histórico. Entonces hubo como un silencio de 30 o 40 segundos y escucho la voz de Olivera que me dice, bueno. Así que no fue tan difícil y realmente, como digo, fue de todas las películas que hice, fue con quien mejor me llevé, con Olivera. Sí, en la película no nombrás con quienes no te llevaste, pero das a entender que no te fue muy bien, que no quedaste satisfecho con otras películas y con otros cineastas. Así es. Así es. Sí. Porque se traiciona mucho la idea que vos tenés de un guión. Claro, se traiciona mucho, se hace cualquier cosa a veces durante la filmación, se cambia, se siguen los lineamientos que exige la producción, sin que lo que uno propone es para hacer más cara la película, nada de eso, sino de que, bueno, hay mucha demagogia, meter sexo donde no corresponde. Y bueno, y esas películas puedo decir yo que las críticas no las levantaron, así que no estaba equivocado. ¿Por qué la gran parte de la película está filmada en Alemania? Porque está filmada, incluso hay muchas imágenes de vos caminando por un bosque, la nieve. ¿Y por qué la película termina en 1975 cuando la Stresa de López Rega te incluyen en una lista de futuros desaparecidos? Cadáveres, sí. Cadáveres, como quieras llamarlo. No sé, fue una decisión del director, Montes Bradley, que dijo, me interesa ese primer periodo tuyo, lo demás es demasiado cercano, vamos a esperar, tal vez en una segunda parte dentro de algunos años. No sé. Pero Alemania sí es un lugar entrañable para vos. Bueno, además quiso filmar solamente en Alemania y sí, es entrañable, pero sinceramente, y no para hacer demagogia, me gusta mucho más la Argentina, porque claro, acá desde el punto de vista artístico y cinematográfico yo veo mucho más cosas, la gente, etcétera, etcétera. Así que me hubiera gustado también algunas escenas en la Argentina, en el lugar donde yo vivo, aquí en mi casita fue denominada por Osvaldo Soriano el Tugurio. Entonces me hubiera gustado también que se filmara en el Tugurio, ¿no? Con mis libros y los diarios y todas esas cosas que tengo, los archivos que tengo allí. Bueno, pero fue decisión de Montes Bradley, así que le pareció interesante los diversos oficios que tuve y las diversas aventuras del primer periodo y también principalmente mi experiencia con el primer peronismo, ¿no? Eso le interesó muchísimo y dedica bastante tiempo a eso. Bueno, una experiencia, por lo que veo en la película, conflictiva. Muy conflictiva, sí. Primero como obrero, digamos, como obrero timonel, como marinero timonel, esto de que me desembarque por cumplir con una huelga aprobada por la Asamblea General del Gremio. Y la segunda cosa es lo de filosofía, que ya fue una decisión mía, pero allí estaba Jorge Cesarsky, un tipo de ultraderecha, con el CEU, el Centro de Estudiantes Universitarios, realmente, que era una verdadera policía dentro de
universidad. El mismo periodo lo vivió David Viñas, así que él puede también contar lo que fue aquello, ¿no? Es decir, era según también la universidad o la facultad que uno daba, pero filosofía estaba en manos realmente de la ultraderecha y no lo pude soportar. Hablas en la película siempre de un socialismo libertario, ¿no? Esto creo que han sido tus ideas a lo largo de la vida, el socialismo libertario. Y también hay una anécdota muy divertida, que es cuando Julio Cortázar te recomienda como escritor y después confiesa que no te ha leído, que es un error. Ah, sí, sí. Yo siempre se lo voy a agradecer esta equivocación de Julio Cortázar, porque resulta que sale mi libro Severino di Giovanni y a los pocos días viene Cortázar de París a través de Chile y ahí lo va a recibir Osvaldo Soriano. Y Osvaldo Soriano hace una página entera en La Opinión y una de las preguntas es a Cortázar cuáles son los autores jóvenes que más le gustan. Y él dice Paco Urondo y Osvaldo Bayer, cosa que cuando yo lo leí me pegué un susto bárbaro, hasta me lo creí, digamos. Estaba feliz. Bueno, y al día siguiente Tomás Eloy Martínez nos invita a almorzar, a Cortázar y a mí, en un bolichón de ahí de Leandro de Alem. Y llega primero Cortázar, y yo por supuesto estaba esperando, y viene Cortázar y lo primero que me dice es que me tenía que pedir 1000 disculpas. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque yo no leí tu libro y dije que eras uno de mis lectores preferidos. Dice, pero lo que pasa es que Soriano, en el avión me pregunta esto y no se me ocurrió otra cosa, dice, porque yo me acordaba que me había visitado hace poco Paco Urondo en París con un libro que era El Severino de Giovanni de Osvaldo Bayer. Entonces me acordé de esa escena y dije, Paco Urondo y Osvaldo Bayer. Dice, pero yo estoy avergonzado. Una humildad Cortázar impresionante. Y le tengo que pedir perdón. Bueno, le digo, no, yo al contrario estoy muy contento y el libro, y no les miento, se puede ver, está documentado en los diarios de la época, pasó a ser bestseller, el Severino di Giovanni. Claro, si lo leía Cortázar. Bueno, también por mérito propio el libro, no es solo porque lo leyera Cortázar. Claro, no, digo esto, pero hay muchos libros con mérito que no se conocen, no se desconocen y de pronto necesitan un empujoncito así publicitario como el que me dio. Osvaldo, ¿quedaste conforme con la película? Yo quedé conforme, sí, sí. Claro, a uno le hubiera gustado hacer el guión y dar precisiones, pero Montes Bradley es de esos directores que gobierna él la película y hace él la película. Y no estoy disconforme, porque le ha dado un tono así melancólico, poético, que me gusta mucho eso cuando se recuerdan cosas del pasado. Sí, incluso contás la historia, así la llamás vos, la historia de amor con tu mujer, contás que comían una vez al día. Sí, en esa Alemania de la posguerra. Claro, sí. en 1952. Como digo, qué lindo estaban los alemanes en aquel tiempo, estaban todos delgadísimos. Todos delgadísimos. Sí. ¿Cómo anda tu obra de ficción? Escribiste una novela, que hablamos aquí en El Refugio, ahora hay alguna otra novela en preparación. Después de esa primera novela, Rainer y Minú, que la tuve que escribir porque había un impulso interior para hacerla y solamente podía hacerla en literatura, es decir, me ha gustado tanto que estoy escribiendo una segunda novela, que es la década del 60, que yo vivía acá en los primeros años del 70. Con las discusiones con tanta gente notable de aquella época, ¿no? Uno de ellos es Rodolfo Walsh. Pero, es decir, como no había testigos, es decir, no puedo decir que Rodolfo Walsh, pero en la novela me voy a arreglar para que la gente más o menos adivine las cosas que discutíamos y la línea que tenía él tan clara, ¿no? Sí, las peleas que tuvimos. ¿Título de la novela? Se va a llamar Serena, que es el nombre de una chica guerrillera. ¿Fecha de publicación? Y yo calculo que todo el año que viene voy a pasar escribiendo, así que será en la Feria del Libro del 2003. Sí. Osvaldo, recomiendo tu película. Bueno, o la de Montes Bradley. La recomiendo, creo que uno puede descubrir la coherencia de Bayer como periodista, como escritor, como hombre que ha tenido siempre intervenciones muy, muy valientes en la realidad. Y eso se lo agradecemos todos, sin ninguna duda. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Recuerde que hoy Carlos Fuentes en El Refugio, en instantes.
Medidas para la reactivación argentina. Se crea el sistema de protección a la familia. ¿Qué significa? Que todos los abuelos mayores de 75 años sin ingresos recibirán 100 pesos por mes. Además, se pagarán 30 pesos por cada hijo menor de 14 años de personas desocupadas y de trabajadores que ganen menos de 1.000 pesos. El objetivo de esta medida es proteger a los más necesitados y comenzar a reactivar la economía. Argentina. Del Día de la Tradición nos han quedado nada más que unos pastelitos, esta linda chinita, pero volvemos a lo nuestro. Y este lunes muy temprano lo estaremos esperando con la reunión de Bush y de la Rúa que se produce justamente este domingo. Y toda la jornada de fútbol y por supuesto el homenaje a Diego Armando Maradona. ¿Y el censo? ¿Se hace o no? Y además les contamos cómo está el tránsito, qué pasa con el tiempo, y más charlas, y más invitados, y más cosas acá, Víctor Hugo. Desayuno, bien temprano, este lunes, Más que Noticias. Bien. Palabras que llegan al corazón, ideas que movilizan el espíritu. Este sábado a las 8 de la noche, Pepe Eliashev recibe al artista plástico Guillermo Cuitca. No dejo de estar molesto y dolido por, qué sé yo, por vivir en un país que está, digamos, degradándose y que está como en un proceso de mucha confusión. Y junto con eso saber que mi trabajo como artista no puede hacer gran cosa. Es decir, a lo sumo lo que puedo decir es que no puede hacer gran cosa. Provocaciones 2001, este sábado a las 20 por Canal 7 Argentina. Las mayores carcajadas desde que se inventó el matrimonio. Si estás por casarte, vení a verla. Si estás por separarte, no te la pierdas. No seré feliz, pero tengo marido. Multiteatro, Corrientes y Talcahuano. Adquiera sus localidades llamando desde cualquier parte del país a Ticketmaster. No seré feliz, pero tengo marido. Para confiar, para creer, su única opción desde y para todo el país. De lunes a viernes, de 6 a 8, de 12 a 12:30 y de 20 a 21 por Nacional, nuestra radio. Panorama Nacional de Noticias. Responsabilidad para informar. Transmite LS82, TV Canal 7, Buenos Aires, Argentina. Bien, vamos a poner al aire la entrevista que mantuvimos con Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano. Pero quiero que antes recuerde, se agende, que el 15, o sea, el jueves y el viernes, el cine cuesta 2 pesos en todas las funciones. Esta es una campaña de la Secretaría de Cultura de la Nación, una campaña que me parece fascinante, porque lo que se busca es incentivar la relación del espectador con el cine y sobre todo con el cine argentino. Así que recuérdelo, el jueves y el viernes 15 y 16, todas las funciones, en todos los cines, 2 pesos. Ahora sí, nuestra entrevista con Carlos Fuentes. Carlos Fuentes otra vez... Osvaldo, qué gusto. No, gusto para mí, Carlos. Otra vez. Y otra vez en Buenos Aires, sí. y no solo para hablar de Instinto de Inés, también para otras cosas, ¿no es cierto? Así es.
Cuénteme. Bueno, tenemos la reunión de las cátedras Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara en México, que es una cátedra que fundamos Gabriel García Márquez y yo hace unos 10 años y que ha ido trayendo a grandes eminencias de la cultura, de la política a lo largo de estos 10 años, y de la cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico de Monterrey, que tiene un equivalente en la cátedra Alfonso Reyes de Buenos Aires. Hemos querido que este año la reunión de los que formamos parte de las cátedras tenga lugar en Buenos Aires, para animar la cátedra Alfonso Reyes, para asociar los nombres de dos grandes creadores latinoamericanos del siglo XX, un argentino y un mexicano, Cortázar y Reyes. ¿Cómo está para usted la obra de cada uno de ellos? Son muy distintos, son muy distintos. Reyes es un gran humanista, un gran prosista. Borges dijo que era el mejor prosista en lengua española del siglo XX, yo creo que tenía razón. Y Cortázar era un gran creador de ficciones, de fantasías, que nos ha dejado obras maestras como Rayuela y sus cuentos maravillosos. Es decir, que uno es un humanista, un ensayista sobre todo, el otro es un gran creador. ¿Y usted percibe que ambas obras están vivas, están muy vivas? No, toda gran obra permanece viva para siempre, ¿no? Siempre. Carlos, hablemos de Instinto de Inés. Sí. Y antes de empezar esta nota, yo le preguntaba por cosas que están en la novela, sí, por Berlioz, por dos historias de desencuentros amorosos. Sí. Por el paso del tiempo se encuentran este compositor, este director de orquesta, se encuentra con ella, cantante de ópera posteriormente. Sí. Cuéntenos cuál cree usted que es el motor de esta novela, cuáles son los temas que usted ha querido tratar y cómo la encuentra usted cuando la lee hoy. Sí. Yo creo que es básicamente una historia de encuentros y desencuentros amorosos. Una mujer joven ve la foto de un hombre del cual se enamora, ese hombre no está allí, no sabe dónde encontrarlo, no lo encuentra en su tiempo, lo tiene que buscar en otro tiempo. De una manera imaginaria o mágica tiene que trasladarse al tiempo en el cual encuentra a ese hombre. Y el conducto para llegar a ese otro hombre es la música. Ella es cantante de ópera, está relacionada con un gran director, que se llama Atlan Ferrara en mi novela y que está muy inspirado en un gran director, Sergiu Celibidache, director rumano, que nunca permitió que se le grabaran las obras, se han tenido que conocer de una manera casi pirata, ¿no? Y él tiene que renunciar al amor de Inés, pero procurarle a Inés el puente de la música para llegar a otra época, a una época deseada, imaginada, que puede ser la prehistoria, o que puede ser el mundo posterior a una catástrofe como la que podría avecinarse y caernos pasado mañana a todos, ¿verdad? De manera que hay desencuentros y hay tiempos en conflicto también para que finalmente un amor pueda tener lugar. Es también una novela sobre la dificultad del encuentro de un hombre y una mujer, la dificultad del encuentro del amor. Hay una frase que dice: la música es la imagen del mundo sin cuerpo, dice usted. La música es la imagen del mundo sin cuerpo. Sí. ¿Por qué eligió a un director de orquesta, a una cantante de ópera? Y también hablemos del tiempo del primer encuentro, que es en los años 40, sí, en Londres, bombardeos, nazis, sí, una época muy, muy conflictiva. Hablemos de estos ítems. Bueno, la música es incorpórea, como todos sabemos, pero qué capacidad extraordinaria tiene para